mayor de 2 horas, pues ya por desgracia en el corazón sí da microsis. En el EKG vamos a encontrar si es isquemia, alteraciones de la onda T. Si es una lesión, vamos a encontrar cambios del segmento ST. Y cuando hay necrosis son ondas Q patológicas. Hasta aquí creo que está bien, ¿no? ¿Están enfocándose, chicos, todos? Hola, Cierto. perfecto. Cuando se habla de respuesta del tratamiento, pues la única que es irreversible es la necrosis. Entonces, quiere decir que el Zika es un procedimiento, pero es un proceso en el cual mencionan que es un dolor torácico que se debe por la reducción del aporte de oxígeno, que va a ser progresiva en el tiempo y directamente proporcional al daño del miocardio, conllevando un infarto de no recibir este aporte. ¿Ya? Ese es el tema, la cuestión teórica. Toda la generalidad se debe dividir en dos escenarios, el extrahospitalario y el intrahospitalario. Mientras llamas al SAMU por el dolor de pecho, etcétera, y si es que llega al hospital, pues aquí vamos a ver las guías y estos son los puntos y manejos que nos va a permitir hacer el tratamiento de esta cuestión. Entonces, Zika se va a deber dolor de pecho, vamos a tener la isquemia y que puede conllevar al infarto. Vamos a hablar sobre criterios y qué análisis específicamente hay que tener en cuenta. Y siempre, siempre, y las guías lo mencionan, es la estratificación de riesgo, así como en pericardio también vimos que se tendría que hacer estratificación de riesgo, acá también y con mayor razón. El manejo inicial, que hay que valorar la reperfusión, cuántos pacientes ingresan a cirugía y cuántos mueren. Entonces, uno, lo primero que tienes que hacer un paciente con dolor torácico en una unidad, cualquiera que ésta sea, sea en ambulancia o no, es hacer un electrocardiograma. Nos va a brindar prácticamente el diagnóstico. Y después la estratificación y demás ya se va acomodando según las guías, ¿no? ¿Cuántos entran a cirugía de todos los de síndromes coronarios? Pues del 8 al 10%. ¿Y cuántos se mueren? De 3 al 7%. Si bien es cierto, es dentro de las causas más importantes de muerte a nivel mundial, pues la incidencia debería ser baja, pero ya se imagina cuánta cantidad de personas está involucrado con los infartos. Esto necesito que sí lo aprendan de todas maneras. Estos son los ejes y las derivaciones precordiales, ¿no? Entonces, dividido por ejes vamos a tener el eje horizontal de 1, el eje oblicuo hacia inferior de 2, de 3 y ABF. Dense cuenta la localización espectral, entonces lo que me estoy fijando es que 2, 3 y ABF básicamente es una cara basal, o cara inferior ya, o posterior, como quieran denominar, pero es cara basal. Las precordiales, entonces también se van a dividir entre caras anterior, B1, B2, B3, anterosectal, B2, B3, anterolateral baja, B3, B4, anterolateral o lateral alta, B5, B6. ¿Ya? Para que más o menos se den cuenta de las condiciones de las caras. Otra condición de las altas es, por ejemplo, la presencia de ABL, ¿no? B5, B6 baja. ¿Ya? Estas son las caras derechas, B1, B2, anterior o sectal, B3, B4, etcétera, etcétera. Entonces necesito que se ubiquen aquí espectralmente. Nuevamente las caras, B1, B2 sectum, 2, 3 ABF cara inferior, 3, 4 cara anterior, B5, B6 cara lateral alta. Entonces, una situación de la isquemia es que es un retraso de la respiralización ventricular y que va a originar la onda T. Ya les mencioné, isquemia, onda T, con una cuestión aguda que va a representar la obstrucción del lecho arterial en los primeros minutos. Y esta puede deberse de dos maneras. Subendocárdica, o sea, por dentro, pero una yayita, o subepicárdica por fuera. Vamos a encontrar, si es por dentro, una subendocárdica, una T picuda. Y cuando es subepicárdica, pues se va a ver una T negativa, pero simétrica. ¿Ya? Entonces, una cuestión. ¿Y para qué me sirve esto, doctor, de T picuda, no T? Acuérdense que existen dos mecanismos por el cual se pueden originar isquemias agudas y crónicas en realidad. Y básicamente es por la presencia de arteriosclerosis o la presencia de un trombo agudo o trombo crónico que se puede reagudizar, ¿no? Y esto ya se debe a que existen las arterias, los ateromas que se van acumulando y me pueden estar estimulando, originando posteriormente el cierre. ¿Y cómo se aprecia esto? Va a dividir básicamente el flujo sanguíneo en dos mecanismos, ¿no? O sea, una isquemia subendocárdica, que ya las había mencionado acá,
que se va a representar por el infradesnivel del ST, y una isquemia transmural, cuando la irrigación es mayor compromiso y que va a abarcar prácticamente toda la cara del ventrículo. Y esto se debe a que justamente hay un poco aporte de oxígeno y por lo tanto se va a formar la famosa onda ST. ¿Sí? Entonces va a ser infradesnivel con ST no elevado y ST elevado. Quiere decir lesión subendocárdica, lesión transmural. Hasta aquí. ¿Entendido? Sí, doctor. Chévere. Nuevamente, entonces vamos a tener la clasificación. No voy a hablar de todos los tipos de infarto, estoy hablando, ojo, de la cuestión objetiva basal para ustedes. Un infarto con elevación del ST, que va a ser transmural, y un infarto sin elevación del ST, que es subendocárdico. Menos compromiso, mejor pronóstico, menos daño regional, etcétera, etcétera. En cambio, cuando es transmural y hay elevación, pues va a involucrar todo el ventrículo, la arteria estocluida, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, uno va a hablar de oclusión completa y el otro básicamente de oclusión parcial, o sea, va a seguir pasando el flujo, pero va a haber una obstrucción mayor del 60, 50, 80%. Con respecto a la etiología, una es aguda en el tiempo y esto se debe a trombo. O sea, acá el tratamiento es fibrinolisis, ¿no? Y en la otra es crónica placa. Entonces quiere decir que acá, por más que uno quiera hacer alguna cuestión para limpiar la arteria, es muy grande y por lo tanto se tiene que hacer bypass o colocar un stent y abrir la arteria. Las frecuencias, bueno, eso ya se sabe, y la mortalidad definitivamente más alta cuanto más tejido esté involucrado, como en el caso de los transmurales. ¿Ok? ¿Es importante la medición de enzimas como análisis para estratificación de riesgo? Sí. La más utilizada definitivamente es la troponina, ya está todo esto estandarizado, esto ustedes lo conocen mucho mejor que yo porque se mantiene desde un inicio, es la más aguda, la más rápida en salir y dura hasta 7 a 10 días, por lo tanto es un mejor monitoreo para hacer seguimiento a un paciente, ¿no? Acá como le estaba mencionando. Y la otra cuestión importante dentro del algoritmo del enfoque de los pacientes con isquemia y infarto de miocardio es la estratificación del paciente. Entonces yo tengo que valorar a un paciente si es que va a ser de riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto, ¿no? Entonces, hay diversas clasificaciones, el PEPA, la escala de Grace, el Grace, etcétera, el Global Registro, etcétera. Hay una evaluación que es mucho más cómoda, que nació en los años 67, 68, y la diseñaron Keeley y Kimball, que son por parámetros clínicos. Entonces, lo dividí en 4 clases. Uno, 2, 3, 4, fácil, ¿no? Cuyos hallazgos y síntomas eran progresivos y habitualmente estaban asociados a mortalidad. O sea, a mayor síntomas, ¿no? Incluyendo presencia de edema pulmonar, pues el riesgo de mortalidad es mayor. Quiere decir que un paciente con estas características de infarto, que uno le hace la estratificación de riesgo y Keeley y Kimball y veo que según los síntomas es de clase 3 a 4 para adelante, pues este paciente es un riesgo alto. Si es un Keeley Kimball de 2 a 1, etcétera, va mejorando, pues definitivamente es un riesgo bajo. Paciente riesgo alto tiene que ingresar a UCI, tiene que hacer cateterismo o tiene que valorarse la posibilidad de stent. Paciente riesgo bajo, manejo médico, ambulatorio, etcétera, etcétera. Mucho más sencillo, más enfoque. Aquí era para comentarles acerca de la historia del hospital de Cook. O sea, este es un hospital pobre, un hospital público que estuvo en los años 80 en un proceso en el cual Estados Unidos sufrió mucho con respecto a su parte económica, muchos hospitales quedaron abandonados y con bajos recursos y las emergencias, pues como también la gente empezó a tener sus problemas, pues empezaron a abarcar. Entonces, acá básicamente los los médicos lo que hicieron fue que pacientes que ingresaban a la unidad de dolor torácico, pues se les hacían 3 preguntas importantes o asociaciones importantes. Y en base a eso decidían qué paciente inmediatamente pasaba a hacer cateterismo urgente o pasaban a una unidad de cuidados intensivos mucho más rápido que otros pacientes que no eran necesario hacerlo. Con esto ahorraba camas y el proceso se hacía más rápido, ¿no?
Tanto así que su algoritmo del hospital de Cook, ahí está justamente el algoritmo de manejo, está en el frontis de ingreso principal de este hospital. Las preguntas serán, ¿corresponde el dolor a una angina inestable? O sea, originada de inestabilidad en el paciente, o sea, quiere decir un Killy-Kimball 3 o 4. ¿Tiene el paciente líquido en los pulmones? O sea, presentaba estertores crepitantes. Y si la presión arterial sistólica es menor de 100, ¿no? Si se cumplen estas condiciones, pues es un paciente con un riesgo alto, tendría que ingresar a UCI y tendría que hacerse cateterismo inmediatamente, no más. Hoy en día ya es un poco más fácil, estamos hablando de del año 2000 y pico, 2021, pues ya existe una clasificación, por ejemplo, el Grace Teaming que te ayuda a ver, pero son múltiples factores que uno tiene que ver y para eso el enfoque es completamente distinto. Entonces, ya anteriormente se manejaba de esta manera y es muy objetiva. Y si se dan cuenta en las preguntas, todas cumplen las mismas condiciones. O sea, no te vas a acordar todos los parámetros de Grace para valorar un infarto y estratificarlo cuando acá te lo hacen más simple. Siempre hay que buscar el mejor desarrollo y desempeño y que sea funcional. ¿Ya? Hasta aquí, ¿preguntas? Acá viene la práctica. Hola, Hashiro. Sí, doctor. ¿Preguntas? No, hasta el momento no. Julio, ¿preguntas? Renzo, Keiko, Sol. Ok, acá sí los necesito y lo voy a preguntar. Esta imagen, que me costó dibujarlo, a propósito en tanto, es la anatomía coronaria. Entonces, para hacer coronariografía, ¿no? Hay que saber anatomía funcional. Entonces, esta es la aorta, este es el tronco de la coronaria izquierda. Yo les mencioné, el tronco de la coronaria izquierda se va a dividir en dos arterias principales. La circunfleja, que se va hacia la porción posterior, etcétera, etcétera, y que va a dar nuestros ramos marginales, marginal uno, marginal 2. Y el otro ramo principal es la descendente anterior. La descendente anterior va hasta la punta y va a tener ramos principales diagonal, diagonal y sectales. Entonces, la descendente anterior es la arteria más importante de todas porque va a irrigar prácticamente el 60% al 70% del ventrículo izquierdo. Tanto así que en los dos tercios superiores del septum interventricular también va a estar dado por esta arteria. Entonces, una lesión a este nivel, pues prácticamente lo condiciona al corazón a tener caídas bastante bruscas. Entonces, todas las arterias cuando se examinan o cuando se van a estudiar en coronariografía, tienen que dividirse en tercios, ¿no? Tercio proximal, acá están las líneas, tercio medio, tercio distal. Tercio proximal es hasta el nacimiento de la primera diagonal, ¿no? Igual la circunfleja, tercio proximal, primera rama, tercio medio, tercio distal. Igual acá la coronaria derecha, va por el surco auriculoventricular, etcétera, 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 y se divide en dos ramas, la ventricular posterior y la descendente posterior. También se divide en tercios, proximal, medio y distal. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque las lesiones que se van a presentar me va a identificar qué tanto compromiso voy a tener. Nuevamente, la descendente anterior involucra la cara anterior, anterosectal e inclusive lateral por las arterias diagonales, mientras que la circunfleja, como es una cuestión más posterior y basal, va a ocupar cara basal, cara inferior, ¿no? Cara lateral alta. La coronaria derecha, pues lógico me va a agarrar la parte derecha, cara basal, o sea, cara diafragmática o cara inferior, 2, 3 ABF, si quieres ponerlo así, por la presencia de la descendente posterior. Entonces acá involucra cara anterior, cara anterolateral, cara posterior, cara basal, cara inferior. ¿Sí? Hasta aquí preguntas. Pues, creo que está entendible esto, ¿no? Sí, doctor, está claro. Ok, muy bien. Tengo esta lesión. Hashiro. Hashiro.
Sí, doctor. Qué opinas de esta lesión? Es una lesión completa, ¿no? Sí. Ok. ¿Cómo estaría en el EKG? Ajá. Si es lesión completa, recuerda una cosa, o es transmural o no es transmural. ¿Es transmural? Sí, es Ok. transmural. Entonces quiere decir que hay que darle firinolíticos, etc. Así vamos bien. Pero ¿qué otra cosa más tenemos aquí? ¿Qué cara está involucrando? La cara posterior. Ya. Lateral alta también, ¿no? Sí. Ya. ¿Y cuál es la cara lateral alta? ¿Cómo se representaría? ¿ST elevado o no elevado? Es una oclusión completa. Sería ST elevado. ¿Ya? ¿En dónde? B4, B5, B6, ¿no? ABL, ¿sí o no? Claro. O posiblemente B5, B6 y ABL. ¿Sí? Y así vamos a decir cuándo. ¿Ah? Muy bien, Hashiro. Pregunta. Keiko, Sí, doctor. tengo esta lesión. Igual, oclusión completa. En tercio proximal de la descendente posterior. ¿Cómo sería? Igual sería, bueno, en este caso es para cara inferior, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Cuál es la cara inferior? En el EKG. Eh, D2, D3 y AB Ya, ¿y qué cosa verías ahí? ¿Es una oclusión completa o es una oclusión parcial? completa Ya, y si es completa, ¿es y, elevado o no elevado? y elevación de CT. Ya, entonces, ¿cuál sería la cuestión? Se presentaría un ST elevado en 2, 3 y Y AB. AB. ¿Sí o no? A ustedes les han enseñado al revés, ¿ah? Porque a ustedes les han enseñado que el EKG, etcétera, puede tener esto, pero nunca lo han hecho correlacionado con las lesiones en las arterias. Yo lo estoy haciendo al revés por lo mismo. A ver, Julio, acá, imagínate que no fuese completo. Imagínate que fuese parcial. O sea, que hay un desfiladero por acá, algo crónico y que todavía no se regulariza. ¿Ya? ¿Qué habría? ST no elevado, ¿sí o no? Ya. ¿Cómo se llama eso? Infradesnivel, ¿no? Ya. ¿En dónde? Ya. Buena. ¿Qué más? No tanto derecha. ¿Dónde había repercusión? Perfecto. Inferior diafragmática, 2, 3 veces, ¿sí o no? Ya está, muy bien. Este, a ver, ¿quién me falta? Sol, Sí, doctor. tengo otra acá, igualito, el mismo caso. Imagínate que no es completo, es parcial. Descendente anterior, tercio proximal. Porque está en tercio proximal, ¿no? Sí. Sí, en tercer Ya, próximo. ok. ¿Cómo estaría en el EKG? ¿Sería elevado o elevado? Sí, no elevado estaría. Muy bien, no elevado. ¿Cómo estaría en el EKG? Mm, En, en B2, B4. Ya, ¿qué más? Porque están las diagonales también. Cara proximal. Claro, también involucra cara lateral. O sea, ya no es solamente cara anterior, involucra cara lateral. Acuérdate que estás en tercio proximal. Si fuese tercio medio, capaz agarraría solamente cara y cara lateral y punto, ¿no? Una cuestión más manejo. Pero estás en tercio proximal. Estás más alto. Entonces también B5. Hasta B5 probablemente. O sea, desde B1, de B2 a B5, ¿sí o no? ¿Qué cosa, qué cosa habría? Un
ST, no, No elevado. no elevado. Muy bien, ¿ya ves? ¿Y qué me falta? Renzo, Sí, doctor. oclusión completa, tronco de la coronaria izquierda. Sí, doctor, en el EKG sería una isquemia transmural con elevación del ST. ¿Ya? Y bueno, como es el tronco coronario izquierdo, estaría afectando la circunfleja, que sería la cara posterior y lateral alta, y el descendente anterior, la cara anterior, lateral y un poco lateral, ¿Cómo serían los occipital. cambios? ¿En dónde? ¿En qué? ¿B1, B7? ¿Cómo es? Sería en B3, B4, ABL, B5, B6 y el Casi, A1. casi todo, ¿sí o no? Ajá, O sea, sí, pues. quiere decir, conclusión, mira, que cuanto más proximal sea la lesión, mayor territorio ventricular va a afectar. Mayor caras va a afectar. Doctor, ¿de qué me sirve tanto juego que usted me está acá alucinando entre uno y otro? Uno, quiero demostrar que el EKG tiene correlación con las coronarias, sí. Y lo otro es mencionar en qué casos yo debo colocar stent y en qué casos no. Entonces, ¿cuándo se debe operar un paciente? ¿Cuándo se le debe hacer un bypass coronario? Son tres indicaciones específicas. Nivel 1A, nivel 1B. Que tengas lesión de tronco, lesión alta, ¿no? Porque si hay lesión de tronco, no vas a estar liberando un stent acá. Un stent mide 2 centímetros y 2 centímetros es largo para las arterias coronarias aquí. Entonces taparías la DA y tendrías que poner dos stent y no entran. Entonces, bajo ese aspecto, lesión de tronco, bypass. PIP, mamaria para acá y una vena para acá. Tercio proximal del ascendente anterior, misma situación. Acá tú pones un stent, puedes tapar las diagonales, o si lo haces más arriba, puedes tapar el ingreso, el ostium de la circunfleja. Fregado, no entre stent. Bypass para este nivel. Y lo otro es que sea multivaso, o sea, lesión de tres vasos principales. ¿Cuáles son los vasos principales? Marginales, descendente anterior, coronaria derecha. O sea, cuando hay más de tres lesiones o múltiples lesiones, se opera. En el resto, en el resto, puedes colocar stent. Por ejemplo, si tengo la lesión en el tercio medio del ascendente anterior, puedo colocarle un stent con tranquilidad, porque no me va a afectar tanto territorio. Yo prefiero que pase todo y me abra más diagonales, ¿no? Que ponerlo acá arriba y que puedo cerrar yo las diagonales o cerrar el ostium de la circunfleja. ¿Me entendieron esta parte? Es simple, ¿ah? O sea, solamente se opera cuando hay lesión llamativa y definitivamente en coronariografía, tronco de coronaria izquierda, tercio proximal de descendente anterior y multivaso. Y el resto, stents. ¿Ya? Todas las guías en un solo dibujo. Listo. Y acá veo lo que yo les mencionaba, las caras, ¿no? Infarto sectal, lateral, inferior, posterior, ventrículo derecho, cómo qué derivaciones están afectadas, y qué complicaciones pueden darse. Dependiendo, mientras más proximal y más caras dé, pues lógico, mayor va a ser el problema. Si fuese shock cardiogénico, etcétera. Entonces, según Kelly y Kimball, si hay crépitos, ese paciente debería pasar directamente a UCI o hacerse una coronografía urgente. Nada más. Si está inestable o en shock cardiogénico, igual. Y acá están los síndromes coronarios, ¿no? Con elevación del ST, que es oclusión completa, lo que hay que hacer es quitar el trombo, abrir la arteria, y sin la innovación del ST, que es un desfiladero crónico que ha sido compensado, que puede tener colateralidad por otros lados, y que se puede manejar dependiendo de las características con estén o no estén, ¿no? O bypass. Entonces, acá hay reperfusión farmacológica y lo que hay que hacer es fibrinolíticos, y en el otro caso, buscar la intervención precoz, angioplastías con stent. Ojo, en coronarias siempre es angioplastía con stent o bypass coronario, nunca es angioplastía sola. Y bueno, eso es parte del manejo y eso ya se lo dejo para que lo lean después. Esta acá es con respecto a la situación de la reperfusión y esta acá es como una cuestión de la coronariografía, cómo se interpreta un stent y qué es lo que, cómo se maneja. La gran mayoría, las técnicas por la estrategia del acceso radial, ¿no? Y lo que yo les mencionaba, ¿no? Cuando se recomienda fibrinolisis en las primeras 12 horas en los pacientes que tienen oclusión completa y que se puede reperfundir con stent inclusive, cuando ya esta fibrinolisis no es adecuada.
La fibrinolisis se puede utilizar estos medicamentos, o sea, el estreptocinasa, el tecnetaplas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ojo, eso son en los casos de ST elevado. Bueno, esta es parte de las guías de antitrombóticos, cómo funcionan los antitrombóticos, los cambios que han habido de guía a guía. Y muy bien, vienen nuevamente mis preguntas. Ante un paciente de 60 años de edad diabético con angina estable secundaria, cardiopatía isquémica por obstrucción subtotal, ¿quiere decir subtotal qué cosa será? ¿Elevado o no elevado? No No elevado. elevado. En el tercio medio de la arteria coronaria ascendente anterior, ¿qué tratamiento propondría? No lean las preguntas, no lean las respuestas. Tercio medio de la arteria ascendente anterior, ¿qué le hago? ¿Bypass? ¿Cirugía? No, bypass no hacemos. Cateterismo terapéutico para dilatar la lesión de la arteria enferma e implantación de un stent de la zona dilatada. Lee esto, ¿ya ves? Fácil, ¿ah? ¿Qué alteración electrocardiográfica se interpreta como lesión subendocárdica? Lo dijimos y lo dijo su compañero en la respuesta. Acuérdense, isquemia subendocárdica es depresión del ST, porque está a este nivel, no es transmural. El transmural es elevación del ST, ¿ya? La T invertida, vamos a hablar de cada una de estas. La T invertida es isquemia pasada. El ascenso del ST o la supradesnivel es lesión subepicárdica o transmural. No confundas con subendocárdica. La onda T picuda, que es esta de acá, la C, es isquemia hiperaguda, o sea, que recién se está cerrando la arteria. La onda Q es necrosis y la depresión del ST es transmural. Ya, les puse el dibujito acá para más o menos hacer correlación con la pregunta y en una sola respondernos cada una de estas. No se olviden, ¿ah? ¿En qué paciente se realizaría una coronografía urgente? Les presenté 5 casos. En el más fregado, pues, ¿sí o no? Killy Kimball 3-4. ¿Cuál es? Este último. ¿Ya? Y que está con dolor torácico, disnea, saturando bajo, etcétera, etcétera. A ver, este caso estaba fácil, ¿ah? A la ocultación presenta ritmo de galope, tercer ruido y crepitantes en ambas bases pulmonares. Tiene oclusión de la descendente anterior. ¿Qué cosa es un? ¿Qué cosa es esto? ST elevado, ¿no? ¿Hola? Sí, doctor, total. Ya. Si es un ST elevado de la descendente anterior, ¿cuál sería la clave? Fácil. Elevación del ST, derivaciones De 2, 3, 4 y 5. Fácil. ¿Ya ves? Son de cuestión de anatomía y fisiología nada más. Mujer de 72 años que acude al hospital por dolor torácico. La presión arterial baja, está chocada, taquicárdica, taquipnia, está hipoperfundidad, perdón, con oxígeno bajo, ocultación, tiene crépitos. Killing Kimball, Kill It Kimball. 3-4, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ya. Si tiene Killing Kimball 3-4, está fregada esta paciente con dolor torácico en una unidad, ¿qué tiene que hacerse? Angioplastía coronaria urgente. ¿Ya? No se maleen, o sea, el enfoque es práctico, ¿ah? Acá, por ejemplo, tiene la arteria tapada, ocluida, luego le hacen la angioplastía, se va liberando de a pocos, ¡pac! Le colocan su stent y ¡puc! Listo, se abre la arteria. Eso es lo que hay que hacer en esta paciente. 50 años, edad, diabético y con sobrepeso, esta es la yapa. Dolor external en la mandíbula de 3 horas de duración mientras dormía. Al llegar a urgencia tenía este KG. ¿Cuál es el diagnóstico? Me lo dijeron por ahí. Y muy bien enfocado. ¿Es un infarto o no es un infarto? ¿Supra o no supra? Supra. Es un infarto inferolateral agudo. ¿Ya? ¿Por qué? 2, 3 y ABF. Lo dijeron, ¿ah? Por ahí lo cantaron. El resto es en espejo. ¿Ya? Cara inferior o lateral. ¿Por qué? Porque también está involucrado
4, 5 y 6. ¿Ya? Cara lateral alta. Más. ¿Dónde está la lesión? Ahora yo les pregunto. Si es un supra en el cateterismo, en las coronarias. ¿Qué opinan? Posiblemente en tercio medio de coronaria derecha o en ostium de descendente posterior o en dos vasos importantes, que puede ser DP y circunfleja tercio medio. Así de fácil, ¿ya? Y son lesiones crónicas, porque hay supra. No es un perdón, es una son oclusiones. Es un ST elevado. Chicos, no está difícil, ¿ah? Es cuestión de enfoque, práctica y demás. Todas las preguntas que se le ha hecho tanto del tema de pericardio y del de acá son de MIR, son estudios de en base a STEPS y bueno, yo las he adaptado a la realidad nacional, así que todas han sido revisadas, ¿ah? No hay momento de discusión tampoco. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, chicos? Doctor, ¿cuáles había dicho que eran las indicaciones quirúrgicas, además de multivasos y unas dos más? Ah, ya. Eh, Uno, lesión en tronco de coronaria izquierda. La segunda, tercio proximal de descendente anterior, ¿no? Y la tercera es una lesión multivaso. Son las tres que te orientan nivel de evidencia AB hacia cirugía, bypass. El resto, stents. Ahora, doctor, ¿y se puede poner stent en tronco? Sí están poniendo. Si bien es cierto, hay cierta discusión, si es que va bien, algunos van bien, a otros no, pero no es lo adecuado, no es lo arreglado actualmente, ¿no? Entonces, así que también como no hacer bypass en algunos casos, sí le ponen stent. No, eso sí, y el tema es que entre los dos son estrategias de reperfusión. Cada uno tiene su indicación específica y bueno, ya también se puede valorar la cuestión del intrusismo por parte de cardiología que quiere solucionar poniendo stent a todo, etcétera, etcétera. Bueno, esas son otras cantadas. Pero lesión de tronco de coronaria izquierda, lesión tercio proximal de descendente anterior o lesión multivaso de tres o más vasos, pues eso es indicación quirúrgica. Bypass sí o sí. ¿Preguntas? Doctor, ¿la angioplastía es un procedimiento que hacen los cardiólogos? ¿Es ambulatorio? No. En algunos casos, dependiendo de la arteria, sí, pero no es una cuestión reglada ambulatoria. El paciente ingresa, se hospitaliza un día antes. Ojo, acuérdate que el que va a cateterismo es porque ha pasado toda una serie de filtros, pero la gran mayoría son cateterismo de emergencia. Por ejemplo, uno de los filtros que no son cateterismo de urgencias, el paciente que tiene angina crónica, que ha estado en tratamiento y que tiene prueba ergométrica positiva. Entonces, en estos pacientes sí pasan a cateterismo, pero electivo. Y no es que sea ambulatorio, sino es que se le hace en el día A, o en el día 1 y en el día 2 pueden estar ya moviéndose el paciente a su casa, ¿no? O sea, al menos tienen que estar 1 o 2 días hospitalizados. El otro enfoque es que como son de emergencia, son pacientes que están en shock, que están en UCI, y bueno, ese paciente no es ambulatorio, pues, ¿no? Definitivamente. ¿Preguntas? Muy bien, chicos, ya nos hemos extendido con la intención de explayarme un poco con respecto a pericardio y a estos temas, porque son temas importantes. Infarto es un tema bastante amplio y siempre sí, es opción a que ustedes lo revisen, ¿no? O sea, siempre les va a venir infarto. Cualquier examen siempre va a estar infarto. Así que tienen que enfocarse mucho mejor
en estas cuestiones del EKG, de infartos, SICAs y demás, para que más o menos tengan una orientación. ¿Ya? Entonces, el día jueves, en la tarde, Dios mediante, estaremos confirmando por el WhatsApp. Cualquier pregunta, ya saben, nuestro medio de comunicación ya los tenemos, así que nos encontramos en la tarde del día jueves. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Preguntas? ¿Ya no hay más preguntas, chicos? Renzo, Hashira, Julio. Bueno, muy bien, muchachos. Ok, que tengan buena tarde. A seguir repasando. Un abrazo, chicos. Buenas tardes. Cuídense. Un saludo, doctor. Muchas Vale. gracias. Hasta luego.